bajo el manto de la noche. Seres que inundan nuestras pesadillas, esperan, pacientes. Una presa de la que alimentarse. Una delgada figura de ojos penetrantes e hipnóticos deja ver sus afilados y brillantes colmillos dentro de esa oscuridad. El vampiro, dueño y señor de la noche y de todos los seres que la habitan. Soy Javier Díaz, bienvenidos a La Jaula de Pandora. Comenzamos. Audio Jungle. Bueno, y como cada programa, empezar saludando a los compañeros. ¿Qué tal, Ricardo Rodríguez? Oye. Pues deseando grabar otro programa, a ver de qué hablamos hoy. Pues hoy un tema interesante. Vamos a hablar de vampiros. Bien. Y como siempre también un saludo a los mandos, a Óscar Díaz. ¿Qué tal, Óscar? Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues hoy, como ya te he adelantado, Ricardo, vamos a hablar de vampiros. Bueno, te voy a preguntar primero, ¿tú crees en los vampiros? ¿Crees la existencia de vampiros? Vampiros, a ver. Nos atenemos al ser sobrenatural que se alimenta de sangre, el ser no muerto sobrenatural que se alimenta de sangre y demás, ¿no? El típico, por llamarlo de alguna manera. Sí, justo el típico. Pues no sabría decirte. Las cosas como son. A ver, los hilos. De hecho, en España hay dos. Sí. ¿Sabes quiénes son? Porque han salido en 20.000 sitios. Son de la farándula, por decirlo de alguna forma. Bueno, pero tú te refieres a inmortales más bien que... No, me refiero a vampiros, que ellos dicen que son vampiros. ¿Ah, sí? Pero de palabra, claro. Pues me deja sorprendido, la verdad. ¿Quién son? Dímelo. No me acuerdo quiénes son. Hace ya años que no salen en la televisión, pero salían mucho en programas de prensa rosa y mierda varias. O sea... Pues si ya no salen es que hablan mucho. Dicen que A son mí no me vampiros. suenan tampoco. Pues sí, existen. Bueno, que dicen que son, ¿no? Dicen que son. Bueno, como nosotros no vemos mucho la tele tampoco... Y lo que dicen en la tele ya sabéis, la mitad es mentira y la otra mitad no te la creas. Bueno, pues para empezar, pues vamos a definir o qué dice, ¿no?, el diccionario sobre qué es un vampiro, o qué quiere decir. Y dice así: en algunas culturas orientales y americanas de origen aborígenes americanos, un vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro dentro de su mitología. En la cultura europea y occidental, así como a un nivel ya más global, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser convertido después de morir en un cadáver activo o retornado que necesita sangre para alimentarse y mantenerse con vida. Es el que tú te referías, ¿no, Ricardo? A cualquier tipo de vampiro realmente. Es el Porque típico. hay muchos.
No es, o sea, ese es el nuestro, por decirlo de alguna manera. Vlad Tepes. Pero no. Hay más. Hay muchos más. Seguro que vas a hablar de alguno de ellos. Que los vampiros, vamos, bueno, los conocidos, los de películas y demás, no tienen por qué morirse primero, ¿no? ¿No? Como has dicho ahí, ¿no? Normalmente es porque te muerde, pero no se muere, ¿no? Se supone que mueren porque normalmente lo que hacen es sacarles toda la sangre y meterla de los vampiros. Con lo cual ya han muerto. Claro. Yo he visto pelis que no. Los muerden un poquito, se quedan ahí medio atontados pero y... pero no. A ver, dentro de... Y podía, me estoy dando cuenta, podía haber hecho la jugada con lo de ciclo de los vampiros. Porque a ver los hilos. Me podría ir a los murciélagos. Murciélago vampiro. Sí. Bueno, pero en este caso hablamos, pero hablamos de lo que hablamos. de seres humanos o fallecidos humanos que luego se han convertido o acaban siendo vampiros. Bueno, y si te pregunto por el más conocido de los vampiros, evidentemente, seguro que me... De hecho, ya te lo he dicho. Te he dicho su nombre mortal. Drácula. Vlad Tepes, el hijo del dragón. Sí, bueno, ese es un personaje histórico. Pero el personaje... Drácula. Drácula. Sí, el personaje histórico es Vlad Tepes, pero Vlad Tepes fue el que posteriormente se convierte en... Crean la leyenda a partir de él, digamos. Bueno, ya verás, como sí y no. O sea, Black el empalador, ¿no? Sí. Black Tepes y Tepes. Black Dracul, que era el hijo. El hijo del dragón. Claro. Y Black Tepes, Black el empalador. Bueno, pues sí, Drácula es uno de los vampiros más conocidos a nivel mundial, ¿no? Drácula es una novela de fantasía gótica escrita por Bram Stoker y publicada en el año 1897. Es una novela que es considerada la novela de terror más hermosa jamás escrita. Eso me llama la atención. Hombre, sí tiene algo de romanticismo, ¿no? Sí, pero no sé hasta qué punto más hermosa. Es que hay otra de la misma época que... No sé yo cuál decirte. Bueno. Frankenstein. ¿Romántico Frankenstein? Sí. Ostras. Sí. Bueno. Sí. Vale. Frankenstein es lo que es. Frankenstein se vuelve como se vuelve después por el puto amor. O sea, sí, es romántica. Pues esta novela, Drácula, hasta a día de hoy no ha dejado de publicarse. Y además se ha traducido a más de 50 idiomas. Al principio, cuando salió esta novela, se mantuvo en el terreno marginal dentro del mundo literario, ¿no? Hasta que en 1983 fue incorporada esta novela dentro de la categoría de clásicos, ¿no? Por la Academia Londinense, ¿no? La popularidad de su personaje principal es tal que ha sido adaptado al cine, cómic, teatro, series de televisión en innumerables ocasiones. La verdad que yo creo que es una de las más llevadas a este tipo de formatos, a todos. Y de hecho, si no es Drácula en sí, alguno de sus... Sí. Digamos que Drácula es el protagonista de la novela, antagonistas. Sí. Van Helsing, por ejemplo. Sí, claro, es su antagonista. Hay película de Van Helsing, hay series. Hay una serie de Van Helsing. O sea, sus personajes en general han sido llevados bastantes veces a televisión, o sea, a medio audiovisual. Y es eso. En general. Pues mira, contestando a tu pregunta antes o haciendo referencia a lo que has comentado antes sobre en quién se basa el personaje de Drácula. Pues mira, una de las posibles referencias es de un relato, de una novela, donde la novela se titula El extraño misterioso. Es una novela que se publicó en 1844 por el escritor alemán Karl von Waldmann, ¿no? Y es el protagonista de este libro, El extraño misterioso, es de donde también toma en referencia para el personaje de Drácula. Aparte, también algunos aspectos del personaje pues están basados, como tú bien has dicho, en Vlad III, el empalador, príncipe de Valaquia en el siglo XV. Aunque también hay que decir que
realmente Drácula no tiene ningún tipo de relación histórica con la vida de Black, el empalador. Aunque sí, Bram Stoker coge pues, ciertos aspectos de su personalidad y de este señor, ¿no? Bueno, se dice que el escritor, Bram Stoker, se basó en unas conversaciones que mantuvo con un orientalista húngaro llamado Armin Bankervik, quien le habló de Black Tepes y a raíz de ahí pues fue creando el personaje, ¿no? Bueno, también se dice que parte del personaje del conde Drácula, de Drácula se basa también en la figura de la conocidísima condesa húngara Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Claro, supongo yo que Stoker cogió pues un poquito de uno, un poquito de otro y fue dando forma al personaje de Drácula, ¿no? Otra curiosidad de la novela es las descripciones que hace de los paisajes de Rumanía, ¿no? Bueno, pues para esto Stoker se sirvió de dos obras literarias, una de Emily Gerard, La tierra más allá de los bosques, publicada en 1888, y la otra, un informe sobre los principados de Valaquia, un tipo de guía de viaje de esa época, y con estas dos obras pues creó esos paisajes y dio forma a todo el entramado que se puede pues ver o no, bueno, en este caso leer sobre lo que hay alrededor del castillo y demás, ¿no? Bueno, pero ¿tú sabrías decirme, alguno de los dos, sabrías decirme cuál es la primera referencia a un vampiro que existe? No, es que es una cosa muy difícil porque, claro. Pues mira, fue el escritor esloveno Janet Barkhart quien escribió a finales del siglo XVI sobre un vampiro o strigoi llamado Jure Grandom, al que se considera el primer vampiro moderno documentado. Bueno, esto es un señor real sobre un caso de asesinato que hubo y está documentado, al igual que aquí en España está, por ejemplo, lo del hombre lobo, ¿no? En Galicia, ¿no? Bueno, ¿y qué descripciones se dan sobre los vampiros? Evidentemente muchas, depende de la cultura y depende de la época, pero hay unas muy generales, que todos sabemos, ¿no? Como ya digo, varían según la región, el folclore que exista allá en esa región. Lo que sí, hay cosas que todos coincidan. Por ejemplo, que fueron humanos y que en ese momento se encuentran en un estado intermedio entre la vida y la muerte. De ahí que se les llame no muertos, revivientes o redivivos. Además, esta naturaleza es la que determina su aspecto físico, el estar ni vivo ni muerto, ¿no? Luego, como he dicho, las culturas, cada cultura, cada pueblo tiene sus propios vampiros, con su propio forma y su propio... Por ejemplo, los esclavos griegos y los pueblos de Europa del Este decían que un cadáver desenterrado era considerado un vampiro si su cuerpo parecía hinchado o si le salía sangre, presumiblemente de sus víctimas. Pues esta sangre le salía por la comisura de la boca o la nariz. Bueno, esto a mí me parece absurdo porque evidentemente si está muerto sale sangre y está hinchado. También si su pelo o las uñas eran más largas que cuando fue enterrado. Bueno, esto también debido a la evaporación de los fluidos se despeja más zona y parece que han crecido cuando no. Aparte de que las uñas y el pelo... No, me se ha ceñido la pecho un lío. No he dicho nada. No, porque si vas a decir que crecen... No. Estaba hablando de un caso concreto y estaba liándolo con todo, nada. No he dicho nada. Iba a decir una cosa de Orense, pero no he dicho nada. En
En Transilvania y Rumanía, Transilvania desde luego es una de las zonas más conocidas de vampiros, a raíz de la novela de Bram Stoker, que es donde vive Drácula. Bueno, pues allí se consideraba que los vampiros eran flacos, pálidos y además que poseían unas uñas largos y puntiagudos colmillos. Por ejemplo, en otra zona cercana, pero diferentes países como Bulgaria y Polonia, por ejemplo, allí se les atribuye a los vampiros tener un solo orificio nasal, así como una especie de aguijón en la punta de la lengua con el que se alimentan, ¿no? En vez de tener colmillos tienen ese aguijón. Además se les atribuye que pueden transformarse en animales como gatos, perros, ovejas o caballos. Esto es curioso porque normalmente es la primera vez que oigo que puedan transformarse en este tipo de animales en vez de en animales como... Sí, realmente sería un murciélago o lobo. Sí. Bueno, otros de estas características que ya sí son más generales para todos, pues que se alimentan de la sangre de víctimas, primordialmente, aunque hay descripciones en algunas culturas o algunos pueblos en las que consideran que la sangre no es la base fundamental o base de alimentación de estos seres. Bueno, también otra de las características es que no se reflejan en los espejos, que tampoco tienen sombra. Esto tal vez podríamos decir, podría deberse a la falta de alma de estos seres y por ello pues no reflejarse ni en los espejos ni tener sombra, ¿no? Aunque esto tampoco es universal, puesto que por ejemplo los griegos pensaban que o los vampiros griegos sí que contaban con sombra y además también se reflejaban en los espejos. Por eso digo que cada cultura da diferentes características, aunque hay algunas que sí son más universales, pero cada pueblo, cada cultura tiene o le da diferentes atributos y características. Bueno, tampoco soportan los símbolos cristianos, no pueden cruzar, por ejemplo, terrenos consagrados, como los de una iglesia o... Una cosita. Sí. Los símbolos cristianos, entre comillas, religiosos. Claro, porque... Porque si es un vampiro oriental, claro, para él una cruz no significa nada. Efectivamente. Claro. No es una cosa... Esto podríamos atribuir a los europeos. Punto. No podríamos atacarlos Y una explicación entre comillas muy buena y cogida con pinzas a eso nos la dan en Drácula 2000. Que no voy a decir más, pero en esa película el vampiro era un personaje muy importante de la Biblia. Ah, vale. Por eso yo he cogido con pinzas. Vale, no te referirás a Caín. No. Si me refiero a Caín, a lo mejor sí, no habría dicho lo que he dicho. Cainitas. Vaya. También son llamados los vampiros cainitas. Claro. Hijos de Caín. Efectivamente. Puesto que Caín fue... Cuando mató a Abel, Dios lo desterró y le castigó con no poder soportar la luz del sol y no volver a ver la luz del sol, no poder soportar la luz del sol y tener que alimentarse, tener el deseo, una ansia de sangre, puesto que él había derramado la de su hermano. Bien, él, como fue expulsado, viajó hasta que encontró a una mujer, que era Lilith. Otra expulsada del paraíso, antes de que apareciera Eva. Y junto con ella crearon una ciudad en la que prosperó. Esa ciudad prosperó y él también, pero llegó un momento que se aburrió y decidió convertir a 3 de los habitantes de ese pueblo en seres como él, ¿no? Vampiros, que a su vez fueron, digamos, esparciéndose por el mundo hasta que llegó el diluvio,
que acabó con gran cantidad de ellos, aunque los que sobrevivieron se dividieron en tribus, que luego fueron repartiéndose también, o sea, volvieron a y ocultarse de los humanos normales, vamos a decir. Por lo cual, pues, Y sí, esos serían los llamados antediluvianos. efectivamente, claro. Si es que todo esto del juego de rol de Vampiro a la Mascarada. O sea, todo esto me lo tengo mamadísimo. Bueno, yo esto lo he leído de la Biblia en un juego de rol. Sí, pero bueno. sí, también. De hecho, en el juego este hay una cosa muy curiosa. Uno de los antediluvianos dice que Jesucristo, o sea, ahí hay cosas raras, ¿vale? Porque se levantó de la tumba, tal y cual. Ahí hay cosas raras. Pero lo de los jainitas, Lilith, las tribus, que eran... Pero vamos a ver, qué es raro, qué es lo que te parece raro. Que Jesucristo sea un vampiro. No, lo que sería en todo caso sería un muerto viviente, un muerto no muerto. Un no muerto, así en general, un no muerto. Un primer, no, iba a decir el primer zombie, pero no sería el segundo, ¿No? porque el primero fue Lázaro. Y tampoco serían zombies. Bueno, si estaba muerto y volvió a la vida, Tienen el... Lázaro ya llevaba días cuando ya, Sí, o sea, cuando pero tienen control, o sea, joder, no me sale. No han perdido facultades mentales ni nada. pues no lo sabemos, la verdad. O no lo sabemos. Nos han querido hacer pensar que no. Pero, a ver. No lo sé. Pero vamos, sí, eso lo dice la Biblia, aparte de ese juego de rol del que hablas. Un clásico. Sí, bueno. Otra de las cosas que tienen estos o atributos que tienen los vampiros, por lo general, es que son indestructibles por los medios convencionales, ¿vale? Y además extremadamente fuertes y rápidos. Aunque se debilitan si están cerca o junto a corrientes de agua. Eso me parece curioso. También que son vulnerables, ¿no? Para ellos la luz solar es mortal. En aquella época no había factor de protección solar 50. Bueno, pero no para todos. Esto también. Por ejemplo, los vampiros eslavos sí pueden soportar la luz solar y además pueden viajar durante el día. Una cosa que sí es bastante generalizada para todos los vampiros es lo que sostiene que no pueden pasar a una casa si no son invitados por el dueño. Y ya una vez que sí que son invitados, estos pueden entrar y salir a placer. Eso sí que es más general para casi todos los continentes o todos los pueblos. Bueno, en algunos, por ejemplo, lugares de Europa, sobre todo de Europa del Este, se cree que el vampiro pues, es un ser lujurioso, que además vuelve al lecho conyugal, a procrear con su esposa, para así engendrar pues, unas criaturas con características muy especiales. Debe ser una mezcla muy extraña entre, no sé. Vampiros. Sí, no sé. Vampiros que sería eso, mitad vampiro, mitad humano. Otra característica que tienen es que tienen una gran afinidad, además una afinidad natural con la magia negra y además, o concretamente con la nigromancia. Que estos además, los vampiros, dominan con mayor facilidad que cualquier hechicero que no sea vampiro, por muy experto que sea ¿no? Ha tenido más tiempo para estudiarlo. Y luego... ¿Tiene sentido? Sí. No, bueno, depende. ¿Cómo se origina un vampiro? También hay muchas maneras, 20 ¿no? millones de formas. Yo he encontrado algunas muy lógicas, digamos, o muy habituales en películas, libros y demás, y otras no tanto. Por ejemplo, que te puedes convertir en vampiro, por ejemplo, en Rumanía, dicen que por predisposición desde el nacimiento. Vamos a ver, y me explico. En Rumanía tienen la posibilidad, o creen que tienen la posibilidad de ser un strigoi, que es como allí llaman a los vampiros, el séptimo o duodécimo hijo cuyos hermanos mayores sean todos del mismo sexo. Vale. Eso es como lo de los hombres lobo en Latinoamérica. Los lobizón, que es el séptimo hijo masculino de una familia.
Luego también puedes convertirte en vampiro si has tenido una muerte prematura o violenta, por ejemplo, ¿no? Esto sobre todo se cree en Grecia. Bueno. Eso sería a lo mejor para volver para vengar tu muerte. Podría ser. También, por ejemplo, en países como Grecia, Bulgaria o Rumanía también, creen que puedes convertirte en vampiro si hay algún incumplimiento en algún ritual funerario o religioso a la hora de celebrar tu entierro. También, y es la más lógica, por la mordedura de un vampiro. Esto, además, es según casi todas las tradiciones. Aquellas personas que morían después de ser mordidos por un vampiro, pues automáticamente se convertían en un vampiro, ¿no? Es lo más normal, ¿no? Y lo que más vemos en todos los libros, novelas y demás. Bueno, y antes de continuar, vamos a irnos a la sección de Sin resolver, donde hoy os tengo un caso muy interesante. Ya lo veréis. Vamos a Sin resolver. Era el día 14 de julio del año 1911, cuando la gente se apelotonaba en el andén de la estación, intentando ver el lujoso tren que comenzaba ese día su viaje de inauguración. La compañía ferroviaria Zanetti había regalado billetes a unos pocos afortunados italianos para ese viaje, para el viaje de inauguración. El viaje comenzó y los pasajeros pues disfrutaban de las vistas panorámicas, charlaban sobre esta maravillosa experiencia que estaban viviendo. Uno de los lugares por donde pasaría el tren en su recorrido era un túnel que atravesaba la montaña y que en ese momento era uno de los túneles más largos construidos. Esto además llamaba mucho la atención de los viajeros, ¿no? Pero antes de atravesar el túnel, el tren paró, realizó una parada en una estación situada un poquito a poca distancia de la entrada del túnel, donde se juntó un montón de personas expectantes de ver el tren, un tren muy exclusivo, de lujo, un tren que no era para viajar de una ciudad a otra, simplemente hacía un recorrido para disfrutar de las vistas. Estaba pensado para la gente adinerada y simplemente para disfrutar del recorrido viendo el paisaje. Bueno, el tren paró en la estación y seguidamente volvió a retomar el viaje. Bueno, y una vez que el tren atravesara el túnel, pues sería recibido al otro lado por una multitud de personas aún mayor que aquella que le había despedido en esa última estación. El tren llegó a la altura del túnel y comenzó a entrar en la oscuridad de aquel túnel que atravesaba la montaña de Lombardía. Comenzó a entrar y simplemente desapareció. Las personas que esperaban junto a las autoridades al otro lado del túnel, al ver que el tiempo pasaba, las horas pasaban y nada, no veían aparecer el tren, no tenían noticias del tren. Tras esperar un tiempo que a ellos les pareció pues fundamental o necesario, finalmente la policía, junto con trabajadores del ferrocarril, se introdujeron en el túnel, pues intentando averiguar el paradero del tren
y de sus 106 pasajeros. En 106 eran pasajeros y empleados del ferrocarril. Buscaron y registraron en cada centímetro de aquel túnel. No encontraron ningún rastro del tren. El túnel en sí no era más que un tubo largo, sin otra salida. Solo había una entrada, una salida o solo. No había manera de que hubiese ido a otra parte. Pero allí no había restos de tren, ni no había ningún tipo de signo de que hubiese sufrido ningún tipo de accidente ni demás. Sin embargo, cuando registraban en la oscuridad, sí que hallaron dos pasajeros allí ocultos en la oscuridad, heridos y además desorientados. Fueron trasladados al hospital para ser atendidos de sus heridas y más tarde la policía llegó para interrogarles sobre lo sucedido dentro del túnel. El testimonio de estos dos pasajeros, de estos dos supervivientes, dejó a las autoridades totalmente asombradas. Según el relato de estos dos supervivientes, cuando el tren se acercó al túnel, vieron cómo comenzaba a salir un humo negro de la nada, así como una densa niebla comenzaba a envolver el tren. El tren comenzó a disminuir la velocidad a medida que se adentraba dentro de la extraña niebla que lo iba envolviendo poco a poco. Y los dos supervivientes aseguraron que entraron en pánico y saltaron del tren antes de que la niebla cubriera por completo todo el tren. Uno de los supervivientes fue entrevistado por un periódico de la zona y en esta entrevista él relató lo que a continuación os voy a leer. Él dice: oí un zumbido muy poco claro. Más allá del humo negro pude ver una niebla de color blanco lechoso que se arrastraba por el túnel, que literalmente se tragó al tren como si fuera una ola. Todo se volvió tan horroroso. El tren apenas se movía, así que salté y mis ojos se encontraron con otro pasajero que saltó al mismo tiempo. Estos dos supervivientes el resto de su vida sufrieron problemas de sueño, además de problemas de estrés, debido a este suceso. Y las autoridades decidieron cerrar el túnel, que además años más tarde, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, fue bombardeado y acabó ya sepultado para siempre, olvidándose, salvo por algunos viejos habitantes de la zona. ¿Qué os parece el caso que os acabo de contar, Ricardo? Cuanto menos bastante curioso. Lo estabas contando y me estaba viniendo a la cabeza, por ejemplo, La niebla de Stephen King. Sí. No sé si Stephen King se basó en parte en esta historia para escribir sus relatos, pero me ha recordado bastante. La niebla de... O sea, es que es eso. Pues fíjate que todavía se le puede dar otra vuelta de tuerca a esta historia, a este suceso. Y es que existen registros de monjes medievales de la zona de Módena que dejaron por escrito que vieron un tren con 3 vagones, muy parecido por la descripción a este desaparecido. Y aunque muchos pensemos que los monjes se inventaron la historia, pues a lo mejor para hacerlo pasar por una obra de las fuerzas malvadas, o el informe de estos monjes se ha mantenido dentro de los registros de Casasolea, donde está almacenado, con lo cual ahí está escrito, ¿no? Pero no es el único registro o el único avistamiento de este tren, puesto que en la década de 1840
También existen registros de que los pasajeros del tren Ceneti fueron vistos en México. Allí en México, un psiquiatra dejó por escrito informes en los que aseguraba que un grupo de 104 italianos fueron ingresados en un estado de histeria, que todos vestían extrañas ropas, tanto para el lugar como para la época, que además afirmaban que viajaban desde Roma en un tren. Además, escribe que uno de estos ingresados tenía una caja de cigarrillos en la que había grabada o impresa una fecha futura, puesto que ponía año 1907. Bueno, el psiquiatra simplemente dictaminó que se trataba de un caso de locura colectiva y nunca más, salvo los informes que están, no se sabe más de estas personas. Eso parece como que hubieran viajado en el tiempo entonces, ¿no? Puede ser. Sí, pero la niebla, o sea, no sé, es muy... Mira, también hay un dato importante. Justo horas antes de que el tren atravesara el túnel, se registró un pequeño terremoto en la zona que, no sé, pudo haber creado o dado pie a algún tipo de apertura en la tierra que hiciese que dentro de ese túnel se portal creara o algo, se abriera como un portal o algo así. Una brecha. Claro, algo pudo... Sí. No lo sabemos. El caso es que ahí está la noticia, el suceso, y a día de hoy no se sabe, no se ha vuelto a saber nada. Lo curioso es eso, es la histeria, el pánico, como que era algo, no sé, yo pienso un viaje en el tiempo y no tiene por qué ser así. Algo más, o sea, pasó algo más. Solo hay esos testigos que nunca tampoco se sabe. Hombre, hay datos curiosos que dice, por ejemplo, ese que habla de un zumbido, que escucha como una especie de zumbido, que no sabe dónde ubicarlo exactamente. La niebla que va creciendo. Digamos, como el tren aminora su velocidad, no voluntariamente, sino como que algo le frenara al entrar dentro de la niebla. Como que la niebla era semisólida. A lo mejor no es que el tren se frenara, sino como que se ralentizaba el tiempo. Claro. Además, él habla que es una niebla lechosa, blanquecina, que se arrastra y que va engullendo como una especie de ola, ¿no? Sí, bueno, eso sí, como la niebla de Stephen King. Claro, yo diría incluso que más espesa, ¿no? Más... Sí, como esa más niebla sólida. que coges un cuchillo y la cortas en la... No sé, por la descripción que daba, a mí me parece como Sí. como Sí, si fuese semisólida, muy sí, sólida, ¿no? sí. Y además que tiene que, por como él la describe, el avance que se arrastra, tal. Como si estuviera moviendo, como si fuera pero un... tiene que ser un movimiento muy particular, muy, no sé, muy que se ve, ¿no? No es como la típica niebla que, bueno, es como un humo, por decirlo de alguna manera. Aquí es como si de alguna manera tuviese conciencia o... Y luego curiosísimo que apareciera en México. Y lo que has dicho de Módena, o sea, un viaje en el tiempo total, pero claro, no sé. Ni nunca lo sabremos, la verdad. No, como tantas otras cosas. O sea que... Bueno, pues vamos a continuar con el tema principal, con los vampiros. O sea que vamos al tema principal. El Reino Unido es considerado uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta. Es un país bastante curioso, lleno de misterios, quizás por esos paisajes tan
húmedos, esas nieblas y demás, da esa imagen o ese ambiente ideal para que se produzcan ciertos misterios, ¿no? Bueno, pues dentro de ese país, dentro de Reino Unido, el profesor de psicología de la Universidad de Glynch en Hogwarts, Reino Unido, afirma que en el Reino Unido, allí, es el hogar de una subcultura secreta de 15.000 vampiros. Bueno, según han informado varios medios de comunicación, se han producido 206 casos que han sido denunciados sobre encuentros con vampiros en los últimos 100 años en Reino Unido. Curiosamente son los mismos casos que se han reportado o denunciado en el mismo periodo en Rumanía, que es, digamos, es el país de los vampiros, por decirlo de algún modo. Bueno, el estudio para afirmar estos datos lo ha realizado un investigador de lo paranormal llamado Lionel Fotterpet, quien en su investigación descubrió más de 11.200 informes relacionados pues, con fenómenos inexplicables desde el año 1914. Y dentro de esos 11.200, 206 exactamente son o hablan de encuentros con vampiros. Bueno, ¿a ti qué te parece esto? Curioso. Hombre, este señor se ha molestado, se ha tomado el tiempo para, ir buscando ahí entre los legajos, entre los papeles, entre informes antiguos y bueno, y ver que ir ahí tamizando hasta que... Claro, ahí habría que ver hasta qué punto es un vampiro, es un loco que hace cosas que hace un vampiro. O sea... Claro. A ver, estoy de acuerdo contigo, exactamente, claro. Porque... como no sé, ¿cómo pruebas, a no ser que lo captures? Claro. Pues mira, dentro de... o entre todos los casos relacionados con vampiros de este país, de Reino Unido, cabe destacar sobre ellos algunos en particular que han llegado a aterrorizar, además, mucho a sus residentes. Quizás el más conocido, o uno de los más conocidos, fue el caso del vampiro de Birmingham, que se produjo en el año 2005, exactamente en enero, cuando los residentes de las zonas de Birmingham, Styling y Small Heath, estas dos zonas, estos dos barrios, afirmaron personas de allí, de residentes, que eran atacadas por un ser sobrenatural. Vale, que describen además pues como en el típico vampiro, ¿no? Con la típica que tenemos de un vampiro. Pero pues no hay ningún tipo de prueba de nada. Otro caso, ocurrido hace mucho tiempo, que fue en el 1938. En este caso, una mujer afirmaba que había sido atacada en 3 ocasiones por una especie de vampiro. Según el testimonio de esta mujer, se trataba de una criatura voladora que intentaba morder su cuello. Bueno, eso afirmó la señora ante la policía, pero... Lo mismo era un murciélago normal y corriente. Grande, a lo mejor. ¿Un vampiro? Bueno, puede ser. No sé si son de clima más templado, ¿no? Sí, pero bueno, que estuviera en el zoológico, por ejemplo, y se escapara, o cualquier historia. O sea, estamos hablando de una ciudad grande. No estamos hablando de... O sea, no sé. Mira, otro de estos casos de Reino Unido se produjo en la ciudad de Glasgow. Bueno, allí en el año 1954 se informó sobre la presencia de un vampiro. Un grupo de estudiantes de una universidad de esa ciudad afirmaron ver un vampiro
que además tenía dientes de hierro, lo que ellos describen como unos dientes metálicos, ¿vale? Luego, según informaron los periódicos de la ciudad de aquella época, el vampiro de los dientes metálicos fue visto cuando succionaba la sangre de 2 niños pequeños, pero no fue atrapado. No sé, a mí eso ya sí que es... a mí esto sí me tiene más pinta de loco, que se ponga una dentadura ahí. Sí, un zumbao más... O un vampiro sin dientes. Sí, sí, y llevaba dentadura postiza, ¿no? De metálica. Y yo tengo que reconocer que, ya lo digo aquí porque no voy a decir en mi sección, que quiero hablar de que hablar, pero bueno. Uno de los relatos de vampiros que más me gustan es de Poe y es Berenice. Berenice no tiene dientes. ¿Y cómo? Lleva una pajita, ¿no? Lo dejo para que la gente se lo lea y lo descubra. Pero Berenice no tiene dientes. Es muy Poe. O sea, es muy Poe, muy... su estilo. Bueno. Mira, voy a contar otro caso. Este sucedió en Hungría en el año 1725. Ahí ya nos remitimos a un tiempo muy, muy lejano, ¿no? Pues resulta que allí en Hungría se registraron cerca de un cementerio donde había sido enterrada una persona que llevaba por apellido Hübner. Pues cerca del cementerio empezaron a ocurrir pues extrañas muertes tanto de animales como de personas. Las víctimas quedaban destrozadas y la policía, los investigadores asumieron que el asesino pues debería de ser un ser con mucha fuerza. Bueno, tras investigar un poco, y digo poco porque vamos, pues llegaron a la conclusión que el único que encajaba con la descripción, ya ves tú qué descripción, no hay ninguna descripción, era el fallecido del que antes he nombrado, el hombre este de apellido Hübner. ¿Por qué? Pues que aquellos que le conocían decían que en vida pues era un ser, o sea, un hombre alto y bastante fornido, con lo cual a ellos les encajó perfectamente con que este era la persona. Y bueno, como los ataques continuaban, una comisión, o sea, 4 del pueblo, vamos a decirlo así, se juntaron y decidieron pues exhumar el cadáver de este señor, descubriendo que a pesar de que llevaba ya enterrado más de 2 años, el cuerpo no mostraba signos de descomposición. Y entonces decidieron clavarle una estaca en el corazón y luego quemar el cuerpo, acabando con los crímenes desde ese momento. Bueno, aquí... bueno, a ver... O es verdad o tuvieron suerte. Sí, no, claro. Eso, o es verdad o es mentira. No, Ahí no, estamos. a ver, que esto lo hicieran, hombre, me lo creo Digo, rajatabla. sí, pero que o era verdad que era él el que era un vampiro y se levantaba, o que tuvieron suerte y que justo hicieron eso y se acabaron los crímenes. O que lo mataba la gente, se acojonó y dijo, como me pillen... Sí, pues mira, me lo que le han hecho a este, si me pillan a mí. ¿Tuvieron suerte? Ahí está. Pero vamos, que esto lo hicieron... Vamos, te digo yo que sí, y esto no es el caso único, esto como este tiene miles. Sí. En esa época, vamos, sacaban los cuerpos echando rápido. No tenían problema. Y, uy, va, que está un poco hinchado. Pero bueno, señor, ¿cómo no va a estar hinchado? Madre mía. Se reunían los expertos, ¿no? Y... Sí, bueno, los expertos ya ves tú. ¿Expertos? Expertos. Madre mía. El alcalde, el boticario y... Claro, los 4 del pueblo. Y arrasaba. Bueno, así, Y el de la cantina. así ¿sabes? quemaban brujas echando vamos. Hombre, Pues ya. este caso, en vez de bruja, pues era vampiro. Vampiro. Sí. La suerte que tenían, por llamarlo de alguna manera, es que ya estaba muerto. Gracias a Dios. Hombre, no como sí. la bruja que decía, Sí. ahí va, se ha ahogado, entonces es que era inocente. Claro. Ya, pero si ya te has cargado. Sí. O sea, moría igual. Claro. Claro. Pero
ya no eres bruja. Está ardiendo, es inocente. Hostia. Entonces, este tipo de casos sucedían muy a menudo. Sí. En todo tipo de pueblos, de ciudades, y países. Y seguro que sigue pasando en alguna zona del planeta. Sí, claro. Seguro. En zonas africanas, en zonas de África, por ejemplo, si eres Los que son albinos, eso. sí, los consideran brujos y tal, o sea que Tengo entendido que les cortan los brazos, ¿no? sí, Así, claro, para porque hacer brujería o algo claro, de eso. porque son poderosos. Con lo cual todavía seguimos manteniendo ciertas de estos no sé todavía cómo podemos seguir así en pleno siglo XXI, que tengamos la tecnología que tenemos y todavía hay gente que piense en este tipo de yo qué sé, ¿cómo llamarlo? Creencias, misticismo. Sí, pero llevados al salvajismo, extremo, sí. más absoluto y demencial, porque no tienen una base sobre nada, ¿no? Que decir que funcione, que sea por algo que sea real. Simplemente que... Y eso es miedo, porque es el miedo a... Que sigue ahí enraizado, ¿no? Ahí enquistado en su pensamiento, en su cultura, de que un albino, un niño albino, una persona albina tiene poder en su carne o son brujos y demás. Una tontería que continuamos en pleno siglo XXI. Pero bueno. Bueno, vamos a irnos a tu sección, a ver de qué nos hablas hoy. Y así nos despejamos un poco de vampiros. Va a ser que no. Va a ser que no. Pues vamos a ver qué nos cuentas. Vamos a recomendaciones. Pues hoy en mi sección, y dado el tema del que estamos hablando en la sección principal, voy a hablar de vampiros, ¿por qué no? Y voy a hablar de novelas. Es una sección que podría estar hablando del tema mucho tiempo. Porque sí, porque el tema de vampiros en medios audiovisuales siempre me ha gustado. Pero voy a hablar de una saga clásica, entre comillas, de finales de los 70. Y empiezo por esa. Estoy hablando, como no puede ser de otra forma, de Crónicas Vampíricas. Pero no la serie de televisión que hace bien poquito estrenaron y demás, no. Estoy hablando de la grandísima escritora que nos dejó hace muy poquito tiempo, Anne Rice. El primer libro publicado, seguramente sabéis cuál es. Simplemente tengo que llegar al título Entrevista con el vampiro. La película es... Yo considero que es una maravilla, así sin más. El libro deja mucho que desear, el primero. Las cosas como son. Igual que la segunda película o sea, a continuación de la película, que fue La Reina de los Condenados, deja mucho que desear. Y la saga de novelas, a partir del Lestat, el vampiro, es una maravilla. En Entrevista con los vampiros, si nos acordamos, nos hablan de cómo Lou es transformado por Lestat en la época victoriana, las aventuras que corre, cómo tiene que acostumbrarse a su vida vampiro, cómo vive la transformación de la pequeña Claudia, cómo está traicionando a su maestro, entre comillas, digámoslo, su creador, a su, ¿por qué no decirlo?, padre. Cómo le mata 3 veces, si no recuerdo mal. Y cómo van a París
la zona donde viven los vampiros en catacumbas, dedicándose a su arte. Y precisamente en esta zona vemos unos primeros papeles que hizo Antonio Banderas en Estados Unidos. Y haciendo un personaje fundamental en la saga de Armand, vampiro que está cansado de la vida que lleva, de ocultarse, de no poder juntarse con sus... con los humanos. A él le gusta la vida humana, la echa de menos. Y es el que, en cierta forma, hace que el Lestat cambie su ideología, digamos, y se junte con humanos. Esto es básicamente el primer libro, primera película, que, dato importante, empieza con Lestat en aquel presente, en 90 y algo, fue cuando se hizo, hablando con un periodista, contándole su historia. Y la película termina, pues como no, terminando de contarla, y pasa alguna cosita más, pero bueno. La saga son muchos libros. 13 libros, que se dice pronto. Primero publicado en el 76, último publicado en 2018. Tengo que decir, si no me equivoco, viendo aquí los títulos... No, sí, vale, pensaba que eran 2, son 3. No he leído 3 de ellos, por falta de tiempo quizá, Y en todos ellos el protagonista principal, el Lestat, aunque en el primero el protagonista principal fuera Lou, en el resto el Lestat. Y nos cuenta, pues eso, muchas cosas. La vida como vampiro. El Lestat, el segundo libro, Lestat el vampiro, precisamente nos cuenta su historia, cómo fue transformado. Bastantes años antes de la historia que nos cuentan en el primero. Y ya a partir de ese, son todos en el presente, con diferentes temas sobrenaturales. La reina de los condenados, por ejemplo, es precisamente eso, una reina de los vampiros que se despierta después de estar mucho tiempo dormida. Nadón de cuerpos, transferencia de almas. Nemok, el diablo, pues precisamente eso, diablo. Y así más o menos van todos. Y la verdad es que estoy esperando y deseando, entre comillas, que llegue ya otoño para ver la serie de televisión que van a estrenar. Voy a ir a cambio de registro. He dicho que iba a hablar de una clásica y una nueva. Me paso a escritor español, Carlos Sisi, que ya sabéis que me gusta mucho. Y hablo de Rojo, su última trilogía. En ella nos cuenta eso, es algo muy parecido a lo que se puede leer no me sale... Los Caminantes. Por la forma de narrar la historia, lo que le pasa a los protagonistas y demás. No, ya lo he dicho mal, miento. Me confundió yo mismo. La saga no se llama Rojo se llama primer libro. La saga es Vampiros, sin más. Y como decía, es muy parecida a la forma de narrar a Los Caminantes, a un grupo de humanos que tiene que enfrentarse a una invasión, digamos, de vampiros. En este caso los vampiros son seres de la antigüedad que se han despertado por un viaje que hizo alguien a la selva y despertó al primero, y el primero se encarga de despertar a todos y crear más. Me terminé hace un poquito el tercero. Los libros son, voy a decir el nombre de los libros: Rojo, Fundación e Inferno.
El final me gustó por un lado, pero no me gustó por otro. No voy a decir cómo se termina, porque ya sabéis, spoiler cero. Pero lo que sí puedo decir de esta saga es que van a publicar dentro de... Pues no lo sé... Voy a poner un año de plazo. No quiero pisarme el dedo porque no tengo la fecha. Van a publicar un juego de rol sobre esta saga. Y paso a mi serie, a mi saga preferida de literatura de todos los tiempos. De todos los tiempos. De terror. Que además, casualmente, también es de vampiros. Hablo de las crónicas necrománticas. Esta está escrita por un escritor inglés. Y en ella nos cuenta las vivencias de un joven que es capaz de hablar con los muertos. Y cómo los muertos le enseñan... Ahí es de una época que yo... Bueno, siempre lo he hecho y siempre lo hago. Recuerdo ir al Hipercore, seguramente sería, a comprar libros, a mirar libros. Cojo libro, ojeo y me encontré de repente, por casualidad, con fórmulas matemáticas en sus páginas. Dije, ¿esto qué es? Pues es eso. El protagonista, como habla con los muertos, le enseña matemáticas, le enseña la forma de todo. De todo. Y es tan concreto. Puedo decir que he leído 5. Son muchos más. Pero publicados en español, solo hay 5. Que son El que habla con los muertos, Vampiros, El origen del mal, El lenguaje de los muertos y Engendro de la muerte. En la primera novela, y no voy a entrar en más. Bueno, voy a hacer otra cosita más adelante. En la primera novela, el prota... La misión que tiene, secreta, por decirlo de alguna forma, es vengar la muerte de su madre. Su madre habla con él. Su madre le dice quién la ha matado. Su madre ha sido asesinada por un vampiro. Un vampiro que a la vez es... No recuerdo el término ahora mismo, hace ya mucho que me la leí. Pero tiene un poder parecido al suyo. Lo que pasa es que él habla con los muertos sin más y el vampiro saca el poder de la... O sea, habla con... Consigue sacar la información que quiere a base de torturar a sus víctimas. Pero no tortura, no penséis en torturas las que se pueden ver en cualquier... No, torturas hasta llevarlos a la muerte. Y cuando están a punto de morir o incluso muertos es cuando más le dicen. Luego es un tema curioso los vampiros. Nos hablan de lo típico que se dice: para matarlos hay que arrancarle la cabeza, clavarle la estaca en el corazón y prenderle fuego. Lo típico de la literatura de aquella época, porque el libro es de 86. Pero lo curioso es que aquí los vampiros vienen de otro planeta, de otra dimensión. No recuerdo bien qué era, pero sí me acuerdo, con edificios hechos de carne. O sea, todo muy grotesco, muy sacado, o sea, que lleva al límite todo. No en vano, el escritor es ha escrito muchas cosas también de mitos de Cthulhu. Y se nota, o sea, son cosas que... A mí me parece curioso esto que acabas de contar ahora. Me surgen preguntas. Porque dices, los vampiros, de lo que estás hablando, ¿vienen de otro planeta o de otra dimensión? ¿O de un planeta de otra dimensión? De un universo donde dices que los edificios están hechos de carne. De carne. ¿Tipo Hellraiser? ¿Tipo Hellraiser?
donde digamos el dolor es, ¿no? El sufrimiento es el... De hecho, es lo que hace el vampiro de la primera novela. A base del dolor, saca todo lo que quiere. Es o sea, como un antiuniverso, Sí, digamos. podría ser. No recuerdo exactamente bien. Sé que me fliparon. Cada vez que me acuerdo de ello, digo, o que me preguntan, la mejor novela, la mejor saga de... Pues es que me siguen surgiendo preguntas, porque ¿de dónde sacan el material para construir los edificios? Ganado. Se quedan sin... ¿Ganado? Ganado humano. Humano. Si yo te lo digo. Ganado humano. Pero ¿y cómo lo o sea, que no sé, cómo... Seguramente sea la opción que tú me has dado, que sean de una dimensión diferente a la nuestra, en la que ellos tienen el control, o todavía están ahí, y nos tienen a nosotros de ganado humano para hacer sus cosas. No lo recuerdo exactamente el tema ese. No, es que me llama la atención mucho. Me llama mucho la atención eso de Pero son... edificios de carne. Los libros estos son la leche. Pero es que eso se descompone, no sé, que no veo yo, es que no veo yo utilidad. Bueno. Es terror, es fantasía, es... No, pero a ver, si esto de usar cuerpos como, en este caso, como amalgama para juntar, esto se usaba en la antigüedad, prisioneros o cuerpos de un campo de batalla, tiraban ahí y entre piedra y piedra metiendo tres cuerpos para que asentara bien. Oye, pero no veas tú qué olorcito tiene que haber allí, y de todo. Pero ya eso es una cosa, ya hacer, vamos, ciudades con suelo, techo, paredes, no sé, ya lo veo yo. Tecnología que tenían los vampiros. ¿Pero qué tecnología? O misticismo, magia vampírica, cualquier historia. Antes has dicho que tenían poderes necrománticos. No, carnicero puro y duro, vamos. Carnicero puro y duro, sí. Pero para conservar la carne, que no se pudra tanto. Además, a ellos les daba igual que se pudriera. No, pues es que ya, enseñarnos por el olor y demás, sino es que se derrumba el edificio, vamos, no sé. No lo veo yo. Alguna técnica tendrían ellos. Sí, no, claro, estamos hablando de fantasía, ¿no? En Claro. este caso, o sea, No una deja de ser ficción, terror, ficción, o sea. pero súper curioso. Hmm. A ver, es que en el... a ver, hablando de este personaje, de este ser, que es los vampiros, el vampiro, ¿no? En sí. Claro, tenemos desde estos personajes, por llamar algún romanticismo, ¿no? Del romanticismo, esos vampiros elegantes, guapos, con una mirada penetrante. Que sería Crónica Vampírica, se entrevista con el vampiro y tal. Y el típico de el conde Drácula, pasando por los de Crepúsculo o demás, a los feos y... Los Nosferatus. Como por ejemplo los vampiros de 30 días de oscuridad, los de... Los 30 de oscuridad son normales y corrientes, No, de eso no. No me suena a mí que fuera... Es que no me acuerdo yo ahora mismo. Son Me suena que son humanos así, vamos, son humanos. muy salvajes, con una Bueno, sí, pero son... boca inmensa, manchados de sangre. Los de The Strain, que no sé si la habéis visto. Sí. Que no son tan deformes, pero claro, cuando abren la boca es la boca y cuando sacan la lengua es la lengua. Claro, o sea, Los de abierto hasta el amanecer, que he dicho yo También. antes, esos sí que son feos, que son tipo más parecido como un murciélago Ahí en estamos. forma... sin embargo, en persona. Blake, la serie Blake, vamos, esta serie de películas Blake, el vampiro sí son esa elegancia de vampiro, pero llevados a nuestra época, ¿no? Pues salen de discotecas, chicas guapas, chicos jóvenes, aunque luego sí, los que sufren mutaciones, pues sí que... Entonces, el vampiro es un universo muy amplio. amplísimo. Muy amplio porque además es un De ser... hecho, tú miras una imagen de los vampiros solares de Lovecraft y no vas a ver nada parecido. No vas a ver nada parecido a lo que es que no vas a, no te puedes imaginar cómo es. O sea, no tiene, es un ser sin forma. Sí. O sea, pueden ser 20 millones de cosas un vampiro. Sí, no es como la... Y fíjate que, por ejemplo, el monstruo, el típico zombie, ¿no? Sí que dentro que hay de diferentes tipos, pero no
es tan amplio. Pero son todos más o menos... Claro, no es tan amplio como el que puede dar, el juego que puede dar el vampiro, ¿no? Que puede ser desde una persona normal, como quien dice, a lo más terrorífico que te puedas dar. Eso es. Mm, Luego vampiros con alas o sin alas. Hay de todo. claro, es que... Antes hemos hablado entre nosotros la de Underworld. Sí, En Underworld el líder tiene alas. sí. Sí, sea- da mucho juego el vampiro. Y claro, por eso hay tanto material, tanto libros, películas y demás. Es que es un tema que podría empezar a hablar y no parar. sobre Luego, el juego de rol de Vampiro la Mascarada tiene, si no tiene 30 años ya el juego, no tiene ninguno. O sea, desde siempre, el vampiro desde siempre. Lo he tenido yo ahí. Y hay 20.000 tipos de vampiros. En el juego de rol, por ejemplo, hay. Así a bote pronto, si no recuerdo mal, hay 10 tribus, por llamarlo de alguna forma, 10 líneas de sangre. Ujú. Y cada uno es diferente. Está el Nosferatu, que es el feo. Está el Gangrel, que sería el equivalente. No, sí, el Gangrel sería equivalente a un motero. Por ponerte un ejemplo. Ujú. La sombra sería un gitano. Vale. Los chimiche. Eso sí que es una hostia. Los chimiche tienen el poder de controlar la carne a su voluntad. La carne. Los tremeres son magos. O sea. Los toreador. Yo cuando juego al vampiro siempre he cogido toreadores. Porque es el rollo de. El rollo vampiro romántico, artista. Ujú. O sea. Hay de todo. Hay de todo. Claro, da mucho juego. Claro. Pues crear 100.000 tipos diferentes de personajes y de seres dentro de los vampiros. Eso es. Son Bueno. series que se alimentan de sangre. Sí, claro, es que vampiro, digamos que el requisito fundamental es ese. Ya teniendo eso, pues ya... No tiene por qué ser humana. ¿A qué te refieres con que no puede? No La tiene- sangre, que no tiene por qué ser humana. Entrevistada con el vampiro, si os acordáis, Lu Sí. no era capaz de matar a un humano para alimentarse. Que por cierto, antes has dicho que a ti no te... Pues a mí me encantó, tengo un recuerdo muy bueno... ¿De la película? No, del libro. El libro está mal escrito. La película también, pero... El libro está muy mal escrito. Es, Yo- es igual que Carrie. Ya lo dije en otro programa, es igual que Carrie. No están bien escritos. Yo recuerdo engancharme al libro y no podía dejar de... ¿Ves? Yo me enganché a la saga con la película. Y ya me leí el segundo libro y dije... ¡Hostias! Todos. Me tengo que leer todos. Y me quedaban los 3 últimos, me quedan. Que algún día me los leeré. Pero... todos. Porque luego era eso, cada libro contaba un tema diferente. Entre comillas. Y era lo bueno que tenía. Bueno, es que Anne Rice me gustaba mucho con Grevia. No me he leído solo lo de Crónicas Vampíricas. He leído otros cuantos. Pero bueno. Bueno, Y recordar, si os gusta la serie de televisión, en otoño, Crónicas Vampíricas. Que empieza, como no, con entrevista con el vampiro. Como debe comenzar. Pues hasta aquí mi sección de hoy. muy bien, pues vamos a... Muchas gracias y vamos a continuar con el tema principal. Y tras esta sección, la sección de Ricardo, pues vamos a continuar con el tema principal, con los vampiros. Y... vampiros en España. Vampiros en España. Pues aunque España no tiene vampiros en el sentido estricto de la palabra, dentro de la tradición y del folclore de nuestro país, pues existen criaturas vampíricas, por llamarlas o definirlas de alguna manera, ¿no? Que son seres que se alimentan de la sangre o de la fuerza vital de los vivos. Entre la amplia, cantidad de seres pues que tiene nuestra rica cultura y nuestra tradición milenaria,
de seres terroríficos, pues hay algunos como, por ejemplo, las brujas gallegas conocidas como chuchonas. Este ser es una especie de vampiro bruja que se alimenta de la sangre de niños pequeños, ¿no? Luego, allí también en esa misma zona, en la provincia la provincia de Asturias, pues tenemos a la guasa, que es otro guasa, ¿sí? Se llama guasa, sí. Menudo nombrecito. Sí, La guasa. La guasa, pues ya las chuchonas y las guasas. La chuchona. La guasa. Madre mía. Este es pues otro de esos seres vampíricos del folclore español, ¿no? Que está emparentada con la chuchona y a lo mejor con la muñeca chochona también, supongo, ¿no? Porque Eso te iba a decir. Es la de la tómbola, ¿no? la tómbola, la típica. ¿Sabe? Y bueno, como ya digo, es de la misma familia, por decirlo de alguna manera, de las brujas gallegas, y también pues es otra especie de bruja vampírica, vampiro, que la gente la describe, o la tradición, las leyendas la describen como una vieja seca y fea, con unos ojos rojos, con un rojo que ellos describen como unas ascuas de fuego, ¿no? De una fogata o de un fuego. Y además que solo tienen un diente, que es el que utilizan para chupar la sangre de los niños durante esas correrías nocturnas que se pegan, pues, para alimentarse. Y ya, como he dicho al principio de esto, no existe como tal aquí en España, dentro de nuestra cultura, ni leyenda, ni folclore, un ser, un monstruo, como tal, como vampiro, como sí que existen en otros de los que ya hemos hablado, ¿no? Que sí que es un vampiro como lo conocemos, aunque con diferentes... pero aquí en España exactamente como tal no existe. Sí existen este tipo así, parecidas a estas. Casi todo lo que tenemos en nuestras leyendas son muy parecidas. Siempre suelen ser bruja vampiro, por llamarla de alguna manera, porque se alimentan de la sangre de los niños. Pero las brujas siempre han sido, o se han alimentado de niños pequeños, ¿no? Que metían en sus calderos y demás. En este caso es como una variante que ciertas zonas, pues bueno, sobre todo esa zona de la parte arriba nuestra, lo digo desde nuestra posición en Madrid, pues, para arriba. Por arriba, por Galicia. Claro, donde están allí las brujas muy conocidas de esa zona, ¿no? ¿Tú conoces alguna más, Ricardo? ¿No te suena a ti ningún personaje o ningún ser aquí en España? No. No, la verdad es que no. Hay uno muy parecido a estos de los que he hablado en la zona de Cataluña, pero como ya digo, suelen ser no un vampiro como tal, sino una mezcla entre brujas casi siempre. En nuestro territorio es que la bruja es muy... Vamos, es una de las que más forma parte, ¿no? Es más... Y en Galicia hay unas cuantas brujas. Claro, hombre, desde la Santa Compañía... Galicia es tierra de brujas. Es zona a ver las islas, ¿no? Las meigas. Las meigas. Claro, es zona de brujas, siempre ha sido. Y de aparecidos como la Santa Compañía y los cruceiros y esos tipos de seres que a ver si dentro de poco hacemos un programa sobre pues, todo este tipo de folclore oscuro de nuestro territorio,
Porque tenemos mucho, tenemos mucho. Y bueno, por hacerte una pregunta, ¿tú sabes cuál es el primer largometraje, primera película o donde aparece un vampiro en la historia? Mira, sí que esto y te lo voy a poner más fácil. Aquí en España, la primera vez que aparece en España, por un director español, me refiero, un vampiro dentro de una película. En España. Sí. Yo a lo mejor me iría a James Franco. Pero seguramente fuera antes. Aparte de que este era mucho de hombre lobo, más bien. No sé. Pues no, James Franco. Pues el primero que hizo una película, el primer director español que hizo una película sobre vampiros, o donde aparecía un vampiro, fue Pedro Lazaga, en 1965. Y yo estoy muy curioso porque vais a ver, o sea, yo no la conozco y de hecho la voy a buscar porque la tengo que ver. O sea, porque, espérate que te diga. Como ya digo, es la primera película o el primer film donde aparece un vampiro. Y la película se titula Un vampiro para dos. Como ya digo, fue... o sea, es una película de 1965 del director Pedro Lazaga. Es una típica comedia de la época, de esa época del destape, interpretada, y ahí es donde la matan, por Gracita Morales. Hostia. Y José Luis López Vázquez. Esta película la tengo que ver yo, vamos, sí o sí, porque no me suena de nada. Debe ser una de esas películas descatalogadas que no han puesto nunca en cine de barrio ni nada ¿Y de dices eso. que se llama Un vampiro para dos? Sí, es que a mí no me suena de nada, O sea, ¿de qué año has dicho? ¿Del 62? 65. 65. Si no la encuentra, vamos. Porque no, vamos a ver, tienes un montón de esa época, pero esta debe de ser, pues, debe de estar guardada con la película de Sembrar a Fondo. de la Estela Rey, ¿no? Ahí, debe estar ahí guardada con ella. Y la siguiente aparición de un vampiro de un director español, y este sí que te sonará, que es Narciso Ibáñez Serrador, que fue un año después, en 1966, donde dentro de un capítulo, de un episodio de esa serie que él tenía, que era Historias para no dormir, hay uno de esos episodios es de un vampiro, que se titula La pesadilla, del gran, para mí, maestro Narciso Ibáñez Serrador. La vi hace ahí un poquito y no me acuerdo. Vi hace ahí un poquito la serie y no me acuerdo de ese. Pues La pesadilla se titula. No, a mí tampoco me suena, ¿eh? No me suena. No me suena. Y luego, No sé. la primera aparición de un vampiro en la literatura la tenemos, bueno, de un vampiro literario, me refiero más a un moderno, ¿vale? Pues esta aparición se produjo en las baladas góticas del siglo XVIII, donde más tarde saltó al ámbito de novelas, como una novela que llevaba por título De Vampire de Polidori, Vampire Polidori, de 1819, o, mucho más conocido, este seguro que sí que la conoces, que es la historia de Camila, de 1872, de Sheridan Le Fanu, que además resultó, esta novela fue la que influyó mucho en todo lo que viene siendo el movimiento gótico, dar forma a todo ese romanticismo del vampiro, ¿no? Toda esa manera de vestir, todo ese tipo de rococó del vampiro, ¿no? Pues fue gracias a esta novela donde
se empezó a todo ese movimiento. Bueno, y la primera aparición de el vampiro, digo a nivel mundial, en la gran pantalla, hombre, yo tengo claro casi que fue Nosferatu. Yo diría que también. Pero puede sorprendernos la cosa, cuidado. Yo diría que también fue Nosferatu. Tendría que confirmarlo porque es un dato que no tengo y me gustaría es que yo diría que sí, pero a saber. yo apuesto por Nosferatu. ¿Alguna apuesta más? Pues no. Pues no, fíjate, Pues no no. hemos acertado ninguno. No fue Nosferatu, ¿visto? Por eso he dicho yo que nos iba a sorprender. Quizás nos sorprendíamos. Puesto que fue Le Manoir du Diable. La mansión del diablo. La mansión del diablo, traducido del francés. Que fue en el año 1896. Del director Georges Méliès. O sea, curioso, ¿has visto? Yo creo que la mayoría de las personas que no sean cinéfilos impedernidos, ¿no? Sobre todo, claro, es que esto ya tiene que ser de lo antiguo, no lo siguiente. Claro, y tienes que ser antiguo, que te gusten las películas de... Vamos, pensaban lo mismo. Bueno, es que esta película, de hecho... A ver, vampiros en el cine. Y hay unas poquitas antes, de Nosferatu. ¿Sí? Sí. Bueno. Y luego está The Vampire, Uh-huh. del 1913. A Fulder Wars, de 1915. Bueno, Drácula Jalala, Jalala, esa es. es un largometraje húngaro, de 1921. Y ya en el 22, 22. Nosferatu. La primera de Nosferatu, digamos la... Sí. Sí, claro. Sí. Y la primera estadounidense fue The Bat, el murciélago. Uh-huh. O sea, casi nada. Claro, es que hay cientos de películas. Y, hombre, pero no ves, yo hubiera apostado por Nosferatu como la primera aparición de un vampiro dentro de la gran pantalla. Pero no es así, claro, es que no está muy lejano del principio, ¿no? Pero como figura de vampiro... Por 10 años, nada menos. Y tú que eres muy conocido de libros... Y no es Bela Lugosi, el de Nosferatu. No. De hecho, la película, Era alemán. la película Otto, es alemana. Otto, no sé, algo era... Eso sí lo recuerdo. No sé cuál es, pero vamos, aquí pone... Sí, era un hombre que... Otto no es, Otto te puede decir que no. Que la tengo ya abierta en la wiki y Otto no es. Bueno, la wiki, cuidado. A ver si Bueno, cuidado. pero eso sí estará bien. A mí, yo juraría que ahí sí que no creo que me equivoque, que el protagonista se llamaba, llevaba por nombre Otto. Max. No. Max Schreck. El actor El que conde hace Orlok. Orlok. Sí. Que a lo mejor. Pero de la primera. La primera. A ver, yo, según cuenta la leyenda, se dudaba si realmente ese actor era un vampiro verdadero. O sea, tenían la duda esa es lo que cuenta la leyenda. Sí, luego el mítico Bela Lugosi se hizo estrella, era un vampiro típico, apareciendo como Drácula en un montón de películas.
Es que era feo el jodido, el Max este. Sí, claro. Por eso a lo mejor decían que era un vampiro auténtico, no sé. Un Nosferatu. Le pegaba bien el papel. No, pero yo te quería preguntar si ese personaje, Nosferatu, viene o está basado esa película en un libro. Porque a mí no me suena de nada. Ni idea. Como- Creo haber leído. Y a la hora de llevar a la pantalla a un vampiro, no sé, me resulta extraño que te digo. no fuese Drácula, ¿no? Ese primer libro llevado, esa primera novela llevada a la gran pantalla, al cine, sobre Pues un sí. vampiro. Pues sí. Sí. Sí, viene. Es una versión autorizada del libro de Stoker. O sea, es como un cover, ¿no? Digamos, una adaptación. Sí, que hicieron lo que les dio la gana, básicamente. Sí, no, hombre, ya cambiar los colmillos y que el otro lleva un pedazo que no veas, el de Stoker, A ver. y este... No he leído la novela. A lo mejor la novela sale así. Y en la película lo ponen como no lo ponen. No sé, ese fétido de los Adams, venido a menos, vamos, en una mala noche. O sea, una Bueno, mala ese mañana. fétido, más bien fétido, es ese Nosferatu alegre. No, a ver, el personaje fétido se ha comido a Nosferatu. Las Vale, cosas como se ha son, comido a es un Nosferatu alegre, no al revés. No, y que se la ha Nosferatu no es un fétido venía menos. comido, pero es las mismas ojeras, le faltan los Porque colmillos y demás, porque pero, fétido está hombre, basado en. Y esas uñas que tiene tan... Claro. Esa... Fétido está basado en Nosferatu. Sí, comiéndose a Nosferatu. Se lo comió y luego salió el personaje de fétido. Es que el vampiro ha pasado durante todos estos años de, como ya hemos hablado, del típico Don Juan, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ese monstruo, por decirlo, que acosaba a las mujeres hermosas por la noche para morder su cuello, que tenía una mirada penetrante, hipnotizadora, ¿no? Y que lucía una capa negra con la parte interna roja, a monstruos que no tienen nada que ver con eso, sino pestilentes y totalmente monstruosos, de sagas románticas, de chicos vampiros y chicas que salen de día, van a la universidad, no sé por qué, que están plantados en el mismo curso siempre, claro. Se los hablan de memoria. Estás hablando de Buffy, ¿no? No, bueno, de Buffy y de Crepúsculo, por ejemplo, no sé. Y ahora me viene una duda, una pregunta a mí, ¿no? ¿Por qué sangre? ¿Por qué sangre? Porque es el. A ver, es el fluido vital, ¿no? Lo que nos hace vivir, Ahí ¿no? estamos. Nos mantiene con vida, bien. Pero yo voy un pasito más para allá y hilo ahí fino, y me pregunto, joder, qué casualidad, porque al tener que hacer sacrificios a los dioses, ¿no? En todas estas culturas antiguas, siempre tenían que ser de sangre, ¿no? De humanos, de vírgenes y demás, justo lo que le gusta a los vampiros, por general, ¿vale? ¿Por qué esa importancia de la sangre? Si hasta cuando alguien en los estados, en los sitios cristianos, ¿no? Como es España, por ejemplo, ¿no? Aunque bueno, se supone que no. Pero cuando uno realiza la comunión, o sea, le da, el cura le dice el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque es que me llama mucho la atención esa importancia que le da en muchos ámbitos, sobre todo. Normalmente te dan el cuerpo, la sangre se la beben ellos. Sí, bueno, pero ¿por qué eso
siempre ha sido tan importante dentro de todas las sociedades, de todos los pueblos, la sangre. Al realizar sacrificios, o porque eran tan importantes. Quizás muchas de estas leyendas, de estos personajes, de estos seres, vengan un poco por esto, de ese culto, por llamarlo de alguna manera, a la sangre, ¿no? Que sí, que yo estoy de acuerdo, que es una cosa fundamental para nosotros, para la vida humana, pero a los dioses, ¿qué más les da? ¿Por qué es tan importante para ellos la sangre? A saber, el primero que lo creó dijo, vampiro bebe sangre, pues bebe sangre. Ya, y me viene otra pregunta, porque al haber estos tipos diferentes de sangre, ¿los vampiros qué beben? RH positivo, negativo, les da igual, un cóctel. Le da igual. Eso da igual. Bueno, le da igual, a ver. Si bebe Coca-Cola o Pepsi, pues más o menos le da igual. Depende de en qué te bases. Lo que hacemos en las sombras, tienen preferencia por un tipo o por otro. Pero eso, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben ellos? Lo notan en el sabor, es una comedia. Bueno, en el sabor, como pero primero le tienes que morder. Sí, o investigarle. Le muerde y dice, hostia, este no me gusta, ¿no? Al siguiente. Vas a ver. A ver, si ya te metes tú en comedia, nos vamos a hablar de aquí llega el conde Brácula ¿El conde Brácula? Brácula. Brácula, sí. Y luego el conde Mor. Claro, pues esa. Aquí ya Cademor. Y yo voy a decir una cosita. Estamos hablando de vampiros, estamos hablando siempre de vampiros. Hay un personaje muy importante, una vampiresa. Vampirella. Estamos hablando solo de vampiros hombres, por llamarlos. Pero está ahí Vampirella. Es un clásico de los clásicos. Bueno, yo cuando... Mira, muy bien por matizar eso, pero es que, no sé, yo no he visto que digan vampiro, vampira, sino vampiro... No, pero... Es como el ser, ¿no? Sí, pero puede parecer, tal y como está dicho, puede parecer que es elegante, seductores. Estamos hablando en masculino, entonces decir que también hay vampiresas. Hombre, es que por antonomasia siempre ha sido el personaje, sí. sobre todo en la antigüedad, ¿no? sí. Pero los primeros siempre era masculino, ¿no? Una película que a mí me encantó es el baile de los vampiros, ¿no? Buenísima película, muy buena. Vampiros en La Habana tampoco está mal. De dibujos, ¿no? Pero es muy buena. Es muy buena para adultos. Y otro vampiro muy que hay buena. Muy bueno es Hacienda. Hostia, pero... Hacienda es... ¿Se puede decir eso en abierto? Son los... A ese sí que le da igual la sangre. Y luego hay vampiros que a mí no me gustan nada, que los tenemos ahora en verano. Por todos los lados. Sí, los mosquitos. Bueno, esos son femeninos, porque las que chupan... Son ellas. Son ellas, sí. Cierto es. Las féminas, en este caso. Bueno, pues no sé, si quieres ya para finalizar, matizar algo, puntualizar, opinar. No, decir eso, que vampiros ha habido, hay y habrá hasta en la sopa. Hasta en la sopa. Y para todos los gustos. Sí, además hubo una... Porque en los 90 era eso, en los 90 teníamos Buffy. O teníamos Drácula de Bram Stoker. Ahora, hace un poquito, Crepúsculo. Sí. Y Underworld, por ejemplo. Sí. O sea, hay vampiros de todos los tipos. De todos los tipos. Los y siempre los habrá. Seres monstruosos, los monstruos, tienen su época, ¿no? Ha habido épocas de vampiros. Ahora... esta última ha sido más de zombies. Parece, ¿no?, que están resurgiendo otra vez los vampiros poquito a poco. Sí. Parece. A ver, es un set que se ha mantenido ahí porque da mucho juego, la verdad. Que si lo haces guapo, de estos, como hablamos, románticos, a las mujeres les encanta, a las chicas, como Crepúsculo, ¿no? Pues, y si lo haces terrorífico, pues le gusta a todo el mundo. Y da mucho juego, la verdad. Mucho más que los zombies, mucho más... porque yo creo que un ser de estos que es el que menos machacado, digamos, por decirlo de alguna manera, es
por ejemplo, Frankenstein, ¿no? La figura no está tan... Aunque también ha tenido Hombre, no versiones. hace tanto que sacaron una película también de Frankenstein. Sí, Frankenstein Untold, creo que era algo así, sí. O no, era Frankenstein algo, pero no me acuerdo. Y hay una serie muy buena, pero que cancelaron, con 2 temporadas de Frankenstein, que era buenísima. Claro. Y hablando, hemos sacado Frankenstein, de cuando éramos pequeños, la tía Frankenstein. No sé si os acordáis. La tía de La tía de Frankenstein. Yo me acuerdo del pequeño Frankenstein. La tía de Frankenstein. A mí no me suena. Era una serie de televisión, la ponía en la 1, lo que había. Claro, La ponía en la 1. Era curiosísima. Sí, luego estaban los monsters, ¿no? Que salían, Sí, claro. que ahí salían todos. Frankenstein, el Drácula, el hombre lobo. Ahora, todos. Todos. Hay todos. Drácula, que era el abuelo que no tenía dentadura, ¿no? Sí, el niño era hombre lobo, la madre era una bruja. El padre es lo que nunca he sabido. El padre era Frankenstein, ¿no? No, O sea, Frankenstein era mayordomo. El padre era otro vampiro. Yo creo que el padre era más bien Drácula y el... No, el abuelo. No, el abuelo era Drácula. Y el padre era otro vampiro. Y la sobrina era la humana. Ah, sí. Bueno, pues nada, vamos a... Que van a sacar película nueva de los Monsters. A mí me gustaba esa serie. Por... Rob Zombie, creo que era. Sí, creo que sí. Bueno, entonces no la veré. Porque, madre mía. Hace cosas que no. Ese hombre... Que no. Que se dedica a la música. Sí, Que era lo suyo. y no soy yo, tampoco. No, la música, bueno, sí, pero... Regular. Las vamos a películas ver. que ha hecho... Pues nada, Bueno. vamos a dar por finalizado entonces el programa. Hasta la próxima semana que hablemos, pues ya veremos, a ver, de algo interesante también, seguro. Y nada, darte las gracias, Ricardo, por un día más aquí. Un en el placer, programa. como siempre. También despedirme de Óscar, placer. Hasta el próximo programa. Y antes de mi frase final, pues recordarles a todos los oyentes pues, que pueden ponerse en contacto con nosotros pues, a través de el email, que es lajauladePandora@gmail.com, de la zona destinada a comentarios en cualquiera de los de las plataformas podcasting, o a través de las redes sociales como Facebook o Instagram. Y pues nos pueden hablar de lo que quieran, comentar, proponer, lo que les apetezca. Y como cada programa, antes de despedirme, recordad, nunca seremos perfectos, pero siempre podemos mejorar. Gracias por estar ahí al otro lado. Soy Javier Díaz y esto ha sido La Jaula de Pandora. Hasta el próximo programa. Audio Jungle.